Continuamos el recorrido por Madrid número 20. Ahora recorreremos las calles de Villanueva y Jorge Juan desde la calle Velázquez a la calle Príncipe de Vergara. Por tanto, como vemos, vamos a subir por estas calles de Villanueva y de Jorge Juan para la Sagoya hasta alcanzar Príncipe de Vergara desde la calle Velázquez. Este es el tramo que vamos a recorrer en las charlas de hoy. Empezamos en esta manzana. Como vemos, esta es una calle ya muy corta porque ya la vimos en otras lecciones llegando hasta Velázquez cuando estudiábamos Serrano, y ahora estudiamos este tramo entre Velázquez y Príncipe de Vergara. Fijaros que encontrábamos en este chaflán de la calle, allí vemos cómo acaba la calle, ya en el giro ya con la calle de Alcalá, por lo tanto es un tramo muy corto. Recordáis que teníamos a cada lado grandes edificios. Uno era el Hotel Wellington, un maravilloso edificio de este clasicismo moderno que hemos llamado. Otras veces les llamado la arquitectura épica de los años 30, que siguió en España después de la guerra. Este es el del Hotel Wellington de Luis Blanco Soler, de 1944 en su primera fase, es decir, aún está la guerra mundial, y en una segunda fase en 1952 que se amplió hacia la derecha. Una arquitectura magnífica que procede de la arquitectura de ese neoclasicismo moderno de preguerra, expresionista, en parte también racionalista y sobre todo con una evocación clásica, pero que es una arquitectura poderosísima, como veis, de una escala, y es la que en otras charlas se ha llamado arquitectura cosmopolita, es la que hizo nuestras grandes ciudades. Y enfrente tenemos otra arquitectura extraordinaria del año 1927, de Say de Vicuña, un edificio fantástico que veremos que va a dar paso del mismo arquitecto a un edificio ya Art Deco, también de esos años 20 a finales. Y tenemos en otra fotografía estos espléndidos edificios que se miran uno a otro, flanqueando la calle. Este es el lateral de este edificio, como dijimos, de 1927, de Say de Vicuña. Un edificio magnífico, como veis, por su construcción. Fijaros el zócalo, bueno, lo vimos. Fijaros la barandilla, que es casi ya una barandilla Art Deco. Lo veremos más claramente en el siguiente edificio, y la majestuosidad de esto, que proviene todo de la Belle Époque, de esta Belle Époque que empieza en 1900, pero que aquí ya se está geometrizando, se está haciendo más austera, está incorporando el ladrillo ya español. Es una arquitectura ya que tiene todos los recursos. Típico de la Belle Époque, la gran barandilla, normalmente balaustre de planta primera, y la gran barandilla más ligera o galería del último piso. Y por supuesto las torres, normalmente de esquina, las grandes tribunas y una cierta austeridad en los huecos que cada vez van creando estos paños que crean entre tribunas. Es decir, es una Belle Époque que ya aquí está elegantísimamente matizada por una arquitectura mucho más geométrica, unas barandillas ya más serenas, y es un Belle Époque que se dirige hacia un mundo más clásico, como vamos a ver ahora, más abstracto. Este es el lateral del Wellington. Como veis, un edificio que ha retomado del clasicismo de los años 30, aunque es ya es edificio de los años 40, con un zócalo maravilloso, como suelen hacer estos arquitectos. Fantástico, es el arquitecto que luego hará los edificios del Corte Inglés por toda España. Un arquitecto fantástico, Blanco Soler. Como veis, con esa gran cornisa que veíamos usar mucho a Secundino Zuazo después de la guerra, en grandes edificios, creo que en la calle Velázquez, esas grandes cornisas, que es un clasicismo que no deja de ser muy moderno, por su horizontalidad, por sus ritmos. Es este maravilloso zócalo. Y enfrente tenemos esta maravilla. Fijaros que es del mismo arquitecto, pero 2 años después, 1929 al 33, se construye este edificio. Fijaros qué años clave para España, en que empieza la República y España se dirige hacia la Guerra Civil. Fijaros que el mismo arquitecto ha realizado ya un paso a una abstracción mucho mayor. Fijaros qué elegantísimos las ménsulas, ya muy simplificadas, los mismos balaustres. Pero fijaros la fuerza que tiene todo el edificio. Los huecos, como veis, ya son huecos muy horizontales, ya muy cercanos a los grandes huecos del racionalismo, por supuesto ya con persianas. La barandilla, fijaros, es ya una barandilla muy abstracta, muy cercana ya al Art Deco. Fijaros la preciosa puerta con estos. Ya podemos considerar que es un edificio Art Deco,
que en Madrid no hay muchos edificios Art Deco y que, como veis, tiene los mismos elementos de la Belle Époque, pero ya mucho más rotundos. ¿Qué está pasando? Fijaros, la Belle Époque fue una época, podríamos decir, dominada en parte por la mujer, como el modernismo. La mujer era el ideal de la belleza y todo lo que se hacía, en cierta manera, tenía su ligereza, su vitalidad, su frescura, su movimiento. Pero a partir de la Primera Guerra Mundial, en esos años tan difíciles, tras la Revolución Rusa, las revoluciones en Alemania, esos años 20, las tornas van a cambiar. La Belle Époque ha desaparecido, han caído los grandes imperios, y viene un mundo muy convulso que se va a dirigir hacia los nacionalismos, tanto de derechas como hacia también el comunismo. Y entonces el ideal va a ser el hombre. Es la época en que las mujeres se cortan el pelo a lo muchacho, a lo garzón, la pintura de Tamara de Lempicka, todo empieza a ser más varonil, la mujer quiere vestir como un hombre, eh, es la época de los aviones, de la radio, la época del cine, una época que empieza a ser muy violenta, que se va dirigiendo con los nacionalismos hacia unos gobiernos autoritarios, tanto de derechas como de izquierdas. Y la arquitectura los va reflejando. Fijaros, si este era un edificio de una enorme dignidad, pero aún así muy amable, este fijaros que empieza a ser mucho más violento. Las torres se van colocando ya no en la esquina, sino en puntos intermedios y a veces en el centro del edificio, amenazantes. Todo se hace más duro, más abstracto. Es una época sin duda fascinante, porque fijaros que está tendiendo hacia una abstracción mayor. Ya la decoración se está haciendo muy geométrica. Va a dar paso al Art Deco. Es un mundo varonil, va a ser el mundo que va a dar origen pues, al mundo del nacionalsocialismo, del fascismo, a los movimientos de derecha europeos. Fijaros qué época tan fascinante. Yo también le llamo la época épica, porque son estos años 20-30 donde se va a producir una gran confrontación de ideales. Este es un edificio, podemos considerarlo ya un edificio Art Deco. El Art Deco, lo he comentado, ha sido borrado de las historias de la arquitectura por los arquitectos del racionalismo, que no querían hacer ver como si no hubiera existido, y realmente fue un estilo importantísimo. Fue el estilo que hizo nuestras grandes ciudades, que hizo la Gran Vía, las grandes avenidas de Europa, sobre todo también las de Hispanoamérica, los grandes rascacielos de Estados Unidos. Y era una época en que todos los gobiernos tendían a unas soluciones autoritarias, tras la época de crisis de la Primera Guerra Mundial y ante el temor de las revoluciones socialistas. A los que aún se sigue usando la contraventana, como veis, aunque ya este va a ser un mundo de persianas, los años 20-30 ya son un mundo de dominio de la persiana. Y al lado, fijaros, tenemos un edificio fantástico que nos vuelve de nuevo hacia atrás, un edificio típico del barrio Salamanca madrileño, con esta maravillosa ordenación de balcones, el ladrillo aplantillado y los maravillosos miradores. Fijaros que esta barandilla ya indica una soltura que le acerca mucho más ya a 1900, también los miradores ya con sus elementos curvos. Bueno, es una casa fascinante. Por así decir, fijaros cómo ha cambiado poco a poco. Estas casas no buscaban la gran escala, no buscaban órdenes gigantes, era una arquitectura muy racional, muy auténtica, en que cada balcón se mostraba como era, cada piso se mostraba como era. No pretendían aparentar un gran templo, como hará la Belle Époque, y como hará también el Art Deco, que como os fijáis está aparentando unas grandes columnatas con el estriado del ladrillo. Entonces han cambiado mucho las escalas, los conceptos. No por eso valoramos la maravillosa arquitectura que era esta y también la que sería esa. Claro, los preciosos. Es realmente una delicia ver estos zócalos maravillosos de granito. Bueno, toda la composición es realmente magnífica. Hay que pensar que estos edificios tenían la estructura de fundición, de pilares de fundición en el interior. Fijaros que ha tenido un elemento que va marcando el eje, un añadido, y aquí da paso a otra arquitectura muy, muy parecida, más clásica. Fijaros la barandilla, esta es una barandilla como más clásica, más antigua, frente a esta que es ya muy libre, ya más cercana a 1900. Esta es un poco más antigua y tiene esa decoración mudéjar o neomudéjar, aquí acabamos de ver eso,
de esta casa. Fijaros, el zócalo es un poquito más austero. Siempre los zócalos de los edificios neomudéjares son siempre un poco más austeros que los zócalos un poco posteriores. Mirar la puerta tan preciosa y el ladrillo plantillado. Es en la misma tradición. Y si os fijáis, el juego de... Fijaros que normalmente cuando aparece el juego del ladrillo, son arquitectos que ya quieren ser más austeros y normalmente van suprimiendo la decoración de los huecos hasta el punto que llega un momento en que no hay ya estucos rodeando los huecos y hacen edificios demasiado secos de ladrillo con sus dibujos demasiado austeros. Y veis como es una casa fantástica. Fijaros que esta no suele, a veces son complementarios, pero normalmente cuando ya aparecen las casas con dibujo mudéjar, ya rechazan normalmente estos arquitectos, rechazan normalmente la losa, suelen ser ya el propio balcón el que vuela con su rejería y normalmente no hay ya miradores. Aquí quería mostraros esta urbanización que se hizo hace años en Madrid, que tuvo de bueno que empezó a valorar la ciudad para el peatón, empezó a comer en los cruces el espacio al vehículo y empezó a ensanchar las aceras y creó estas jardineras. Bueno, fue un inicio de hacer agradable el barrio de Salamanca. Ahora la nueva urbanización, que es realmente magnífica, está desmontando todo esto. Da un poco de pena, pero bueno, es una urbanización que pretende unificar todos los espacios. Aquí tenemos esta actuación del Hotel Wellington, actuación que dentro de su modernidad ha tratado de ser respetuosa con el mundo del granito que forma este gigantesco zócalo. Y aparece otra casita un poco más confusa, como veis, es una casa extraña en Madrid porque fijaros que marca distintos tipos de huecos, es decir, de cierta manera es una fachada funcional en que va marcando las distintas funciones del interior de la casa. Hay una cierta mayor confusión en lo que está buscando. Fijaros que existen estos elementos gigantes que hablan ya de 1900, de la Belle Époque, los grandes elementos de balcón. Ese balcón es muy tradicional aún. Una casa un tanto difícil de clasificar. Como veis, con una serie de huecos. Es como si estuviera ella en convulsión, ¿no? Apareciendo diferentes elementos. Aparece el desnivel de la escalera. Eso es algo que nunca hubiera hecho una casa del barrio de Salamanca tradicional. Y aquí aparece una gran casa, Belle Époque, que yo creo que es del mismo arquitecto Vicente Agustí que la casa de al lado, 1919-22, que es, por tanto, un clásico ejemplo de la arquitectura de la Belle Époque. Fijaros, crea una escala fantástica en su planta baja y primera. Es una arquitectura que hizo grandes ciudades, grandes avenidas. Sí que es cierto que no es una arquitectura pensada para este ensanche burgués de calles más bien estrechas, que va mucho más con las casas que hemos visto antes de los balcones individuales. Esta ya es una arquitectura de gran avenida, de gran ciudad, de gran escala. Fijaros, los miradores del barrio de Salamanca han quedado transformados en estas tribunas, normalmente ya de hormigón, con un poder tremendo, que flanquean siempre las fachadas. Curiosamente, en las fachadas aparece siempre una planta primera con un balcón corrido y una planta última también con un balcón corrido, bien de balaustres, bien de rejería, típico de todas las composiciones de la Belle Époque. ¿Y qué sucede? Pues que entre estos elementos, los 4 elementos, los huecos empiezan a estar desnudos, sin estuco, sin decoración. La decoración se centra en las grandes ménsulas, en la rejería, y es curioso porque es un complemento de gran decoración, gran gesto y a la vez un inicio de austeridad en los paños. Es una época fantástica que en cierta manera en Europa acabará con la Primera Guerra Mundial en el año 19, pero que en España siguió, durante el reinado de Alfonso XIII, siguió porque España no aprovechó mucho las circunstancias de la guerra económicamente, aunque luego ya vino la crisis posterior a la guerra. Pero se va manteniendo esta arquitectura que se va haciendo cada vez más austera, como decimos cuando ya vamos pasando a los años 20. Fijaros en los balcones. Esta es una herencia antigua ya, casi del modernismo, que era el balcón que no toca, que está flotando sin tocar la parte inferior de la rejería. Fijaos, las ménsulas típicas de la Belle Époque, gigantescas, ya son edificios que ya se hacen
casi todos ya en hormigón, que hay algunos que aún mantienen la estructura de fundición al interior. Y es una arquitectura pues muy... crea escenarios, crea viviendas muy buenas con este cambio de luces, con la gran luz de las tribunas, los grandes salones. Bueno, al final uno se siente integrado en la estructura de un gigantesco palacio. Es lo que tiene de bueno la Belle Époque. Crea estructuras palaciegas y gigantescas. Quizá excesivas para las calles del barrio de Salamanca, como veremos que pasa luego en los años 60, con una arquitectura que estaba más pensada para calles más anchas. Y este es el edificio que hemos supuesto que es del mismo arquitecto, este sabemos que es de Agustí, de Vicente Agustí, del año 19 al 22. Es, por tanto, un momento en que en Europa esta arquitectura es ya su canto de cisne. Claro, esto lo vimos hacia 1900 siempre, la unión ya de los balcones individuales en balcones corridos. Fijaros siempre en estos maravillosos zócalos de granito. Bueno, era una arquitectura de una delicadeza y sobre todo, fijaros las gigantescas ménsulas que están tomando ya una escala sobrehumana. Esto es algo típico de este momento de la arquitectura, donde todo eran gestos muy exagerados. Fijaros que es el momento en que los ensanches para estos arquitectos empiezan a ser muy monótonos, aburridos, de pequeña escala, y crean grandes avenidas para romper los ensanches. Pasará con las Gran Vías, con la Vía Layetana, es decir, ya no llena la geometría del ensanche, que se ve como pequeño burguesa, y esto ya quiere ser ya de grandes ciudades cosmopolitas, la época del automóvil. Bueno, fijaros qué maravillosa tribuna. Imagino cómo serán estos salones maravillosos y el contraste con la luz más pequeña que entra de los balcones. Fijaros que siempre que hablamos de esto, el vuelo del balcón cobra mucha fuerza con sus ménsulas. La rejería también es más moderna, ya la vemos. Pero bueno, es muy parecida a la casa. Y esto típico de la Belle Époque, los grandes torreones que van apareciendo en las fachadas. Algo impensable en la arquitectura del ensanche, como podía del barrio de Salamanca, que era una arquitectura muy austera, que como veis nunca tenía torreones, ni tenía esas grandes tribunas. Fijaros el cambio que ha habido, es decir, de Alfonso XII a Alfonso XIII. Aquí tenemos una casita excesivamente austera. Bueno, da la impresión que ha sido restaurada en unidad. Una casa que no tiene casi ningún gesto, no tiene miradores, pero bueno, que asombra por su dignidad, ¿no? Una arquitectura muy madrileña, con estos huecos tan austeros, con el despiece en sillería. Bueno, al final, la contraventana ayuda muchísimo para la sensación de unidad que tiene la fachada. Que en esta otra fachada, en cambio, ya es muchísimo más pobre, ya sin balcones, con huecos muy humildes, con una rejería más humilde también. Y que acaba en este punto, un punto un tanto extraño, en que el barrio de Salamanca choca con la gran diagonal que es la calle Alcalá. Aquí tenemos las escuelas Aguirre, en estilo neomudéjar, allí vemos la Torre de Valencia y la calle Alcalá. Fijaros este final de manzana con esta casita un tanto pobre para la situación en que está, una de las calles principales de Madrid. Aquí vemos este final de manzana, donde, como hemos visto, hay este gran edificio Belle Époque en una manzana mucho más humilde. Aquí teníamos. Siempre estos edificios tienen ya unas estructuras muy poderosas, muy diferentes a la pequeña estructura de las casitas del ensanche. Y enfrente de esta casa que habíamos visto tan interesante tenemos otra gran casa, que esta también está fechada. Sabemos que es de 1889, de maestro de obra José Burquis. Fijaros que es una casa que participa de esa tendencia que hemos visto en muchos arquitectos madrileños de suprimir el estuco y jugar solo ya con el ladrillo. Normalmente suelen suprimir también el mirador, en este caso no, se compaginan los dos, y son casas quizá excesivamente ascéticas, excesivamente sinceras, excesivamente duras, comparadas con las casitas acostumbradas del barrio de Salamanca con sus estucos, sus cornisas de yeso. Pero bueno, no deja de ser una casa interesantísima, ya veis el dibujo del ladrillo tan apasionante. Y luego estos pues, preciosos miradores que forman el chaflán de la casa. Veamos el portalón. Son casas, como veis, que renuncian, normalmente todas las casas de estos arquitectos o de estos maestros de obra renuncian a la planta baja y entrepiso de gran escala y suelen ser más humildes en sus plantas bajas. Ya veis que la altura ya es más humilde y son ya casas que
de manera revolucionarias. Fijaros que el piso principal no tiene ya la categoría de piso principal que tiene normalmente en otras casas del barrio Salamanca, sino que ya son todos los pisos iguales. Eran arquitectos un tanto revolucionarios que, al igual que buscaban la sinceridad de materiales, buscaban también la sinceridad, en cierta manera, de los huecos, la igualdad entre los pisos. Ellos buscaban, en cierta manera, lo mismo que pasó en Inglaterra con Morris, todos estos que crearon el movimiento de Arts and Craft, movimiento artesanal que quería volver un poco a las ciudades jardín, volver a una sociedad un tanto medieval. Y eso lo refleja muy bien esta arquitectura. Al lado tenemos esta arquitectura que os enfadaréis conmigo porque yo, en cierta manera, bueno, digamos que la valoro, considero que es una arquitectura con muchos valores, aunque efectivamente rompe totalmente con lo que es la arquitectura del barrio de Salamanca. Pero bueno, fijaros que vuelve a la gran escala, en baja y entrepiso, con este gran vuelo, y luego tiene la intención bonita de que la horizontal de la terraza unifica la casa, ¿no? Es decir, trata de crear unidad, la misma unidad que quiere crear este arquitecto con las franjas de ladrillo o los de la Belle Époque con sus grandes cornisas, pues este la crea con estas franjas blancas. Entonces, fijaros que este es un portal muy típico de estos años que yo creo que habría que conservar. Los números, el tipo de carpintería, los focos que cuelgan. Esto yo creo que habría que conservar porque está desapareciendo con todas las reformas de portales. Y bueno, al final era interesante. Fijaros incluso el juego de los pilares y los granitos. En fin, era una arquitectura interesante. Ya veis que realmente la casa en sí quizá tiene elementos de una cierta tosquedad, ¿no? Pero bueno, es el ladrillo, ya veis que hay un juego de ladrillos, de soga y tizón, los grandes huecos y sobre todo el juego de terrazas, ¿no? El equilibrio siempre entre terrazas, siempre en la esquina, para hacer ver que la casa dialoga con la calle, que la casa mira a la calle. Tiene la terraza cuidada con esta tarima de madera en lo alto. Bueno, es una casa interesante. Quizá esta terraza es excesiva para el uso que va a tener. Y bueno, no deja de ser una casa que ha tratado de mostrar lo mejor de esta arquitectura, que era una arquitectura muy horizontal, dentro del barrio. Recuerda cosas que Gutiérrez Soto, ese gran arquitecto que estamos viendo por Madrid, pues que fue el inventor un poco de las terrazas. Y al lado vemos otra casita, también en el barrio de Salamanca, con su ordenación de balcones. Quizá ya está más cerca del modernismo, fijaros ya la rejería de balcones, mirad qué puerta tan impresionante tiene esta casita. Y luego fijaros las ménsulas, hay pocas ménsulas de leones en Madrid, pues adornos que están ya muy cercanos al modernismo. Hacia 1900 es una casita, como veis, sencilla, pero con todos los detalles magníficos de los estucos, los adornos, la rejería, las contraventanas. Qué complejidad. Y al lado tenemos otra, ya un poco más, no sabemos si es que hubo una transformación de la casa o si era así, pero ya está más cerca de movimientos que aparecen en Viena, los llamó la secesión, que rechazan un poco la arquitectura ecléctica que se estaba llevando por Europa y tratan de investigar formas nuevas. Fijaros ya la barandilla, esta barandilla es como más clásica, pero ya esta, fijaros qué moderna es, casi es ya barandilla secesión, barandilla casi ya cercana al Art Deco, con el tratamiento de los miradores. Bueno, fijaros qué modernidad. Habla ya movimiento, los movimientos de Centro Europa que condujeron en cierta manera, al final de la Belle Époque, que están preanunciando un mundo nuevo que luego se acercará mucho al racionalismo. Aquí hay elementos que podrían ser modernistas, todos estos movimientos tan complejos, tan ricos de la Viena de esos años. Y acabamos con una gran casa madrileña, que fijaros que esta vuelve al intento de baja y primera como gran zócalo y el gran balcón corrido, y luego se continúa con los balcones individuales. Es una casa, como veis, fascinante. Su puerta, en cierta manera, se ha conservado bastante bien y con esta maravillosa disposición de huecos, como veis, muy austeros, con ladrillo aplantillado y que ha tenido un levante muy violento en los años 30 de estos movimientos, en cierta manera, años 30, que yo como arquitectura épica,
que veis que son movimientos muy revolucionarios. Fijaros cuando veis siempre esas balaustres que son puros cilindros, que los usaron mucho en el mundo del fascismo, en el movimiento clásico moderno de Mussolini en Italia. Está hablando ya de unos años 30 muy violentos, la época que llamo yo épica de esta arquitectura cosmopolita, que se ha colocado sobre una casita más de la burguesía madrileña. Ahí se ve muy bien la violencia ya de los huecos, la aparición de la persiana, un mundo clásico a la vez muy moderno, muy rotundo, muy violento, que se asienta sobre una arquitectura muy delicada, muy suave, hija en cierta manera del romanticismo. Y aquí tenemos la calle Alcalá con esos maravillosos edificios que vimos en las lecciones anteriores, también edificios de la Belle Époque, Alfonso XIII. Aquí tenemos los que hemos ido viendo, el edificio del maestro Mudéjar, el edificio moderno, fijaros que avanzó mucho. Esta arquitectura de los 60 es una arquitectura muy ordenada, muy bien organizada, la arquitectura de las terrazas. Luego teníamos la pequeñita casita vienesa, fijaros también cómo avanzó, y luego esta gran casa de la esquina. Fijaros que aquí aún podrían recuperarse el patio de manzana. Y ahora vamos ya a la otra calle, a la calle de Jorge Juan. Hemos visto Villanueva y ahora vamos a Jorge Juan. Fijaros que en el otro lado teníamos el Hotel Wellington y aquí tenemos un edificio también muy parecido, de esa época también muy parecido, o sea, ya después de la guerra, los años 40 y 50, que fijaros que tiene muchos elementos de lo que fue el racionalismo, el expresionismo alemán y del clasicismo moderno, que yo llamo arquitectura cosmopolita o arquitectura épica de esos años 30. Pero fijaros que este arquitecto no renuncia a usar el balcón, el ladrillo madrileño y el balcón en sus distribuciones, cuando normalmente esta arquitectura ya renuncia ya al balcón y va apuesta ya por los grandes huecos rectangulares. Fijaros la fuerza que tiene este, no tiene torreones, pero tiene una fuerza tremenda esta pieza con los balcones y sobre todo hacen unos zócalos maravillosos de granito. ¿Veis? Es una arquitectura que realmente hizo nuestras ciudades en los años 30, 40 y en España hasta los 50. Hace una arquitectura de gran escala, muy cosmopolita, que hace ciudades maravillosas. Bueno, fijaros que el arquitecto tampoco renuncia a la contraventana, es una especie de intento de dialogar con la tradición. Y fijaros que me recuerda mucho a este edificio que vimos en la calle Príncipe de Vergara. Veis que era también un arquitecto que era muy clásico, pero era ya moderno, era ya posterior a la guerra, pero fijaros que seguía con el balcón y con las contraventanas. Pienso si pueden ser del mismo arquitecto. Y enfrente tenemos esta preciosa casa que ha tenido un levante un tanto tosco, que se nota demasiado, este levante de dos plantas sobre ella, que ha roto un poquito la escala de la calle. Fijaros que tenemos esas barandillas tan abiertas ya, muy cercanas a la Belle Époque, al modernismo, una maravillosa planta baja, fijaros estos zócalos tan preciosos de granito, los portales. Fijaros siempre en los números de los portales, cómo van reflejando las distintas épocas. Y aquí tenemos la secuencia de barandillas con ladrillo aplantillado. Bueno, son fachadas fascinantes, como veis. Perfectas. Aquí, como habéis sabido, algo ha pasado en esa terraza, pero la casa es muy austera. Fijaros los gestos muy austeros que ya en el último piso ya pasan a ser casi muy moderno, esas pequeñas incisiones para rematar. Es una casa preciosa. Normalmente cuando vemos estos balcones que ya han superado el barrote vertical, que ya están jugando con formas curvas, con esa soltura que tuvo la Belle Époque 1900, bueno, ya nos habla de un mundo que se está liberando de los viejos disciplinas que procedían en cierta manera del neoclasicismo. Y es un momento fascinante, porque aquí, como veis, aún es una arquitectura fantástica, muy ordenada, muy clásica, pero que ya tiene todas estas solturas en la rejería, en la alegría de vivir que marcan las contraventanas. Imagino salones preciosos dentro de esta casa. Tenemos la suerte también de las acacias de Madrid, las acacias en flor, que yo creo que es el árbol más idóneo para Madrid y para estas calles del barrio de Salamanca, porque vimos que los tilos son quizá excesivos para las calles estrechas, veremos también algún fresno. Yo creo que la acacia es el mejor árbol que puede tener este ensanche de Madrid. Y ahí tenemos como
rompió la escala ese levante, quizá poco delicado. Fijaros qué maravillosas calles aquí. Quería mostraros, no sé qué criterios se está llevando, pero la urbanización de Serrano, que fue una urbanización maravillosa, está ascendiendo a través de las calles y va subiendo por Jorge Juan y nunca me cansaré de decirlo, me parece una urbanización maravillosa. Aquí, fijáis, ha ganado para las aceras, ha simplificado mucho los materiales, va a un granito maravilloso que valora mucho el barrio. Bueno, ha hecho desaparecer esos rincones tan bonitos que se habían creado en la urbanización anterior, pero es en aras a lograr una diafanidad de los espacios. Y también es bueno que al ser granito, realmente uno de los problemas que tienen las urbanizaciones es las enormes, siempre los registros que hay de todo tipo de instalaciones, que con el gris del ladrillo quedan más disimulados que la urbanización anterior, que usaba colores rosas. También el alcorque, que es otro de los grandes problemas, pues aquí lo están minimizando para que no interrumpa, como pasaba en la urbanización anterior, no interrumpa la secuencia del plano de la calle. Bueno, fijaros en esta casa tan bonita que no sabemos si era, probablemente era de ladrillo aplantillado, en algún momento se enfoscó, respetando un poco el tono, y fijaros qué bonita casa. Bueno, esta fotografía, aunque no se ve nada, ese contraste de arquitectura tan delicada con esos contraventanas, con estos tonos tan bonitos de las carpinterías y de los estucos, me parece una ciudad deliciosa. Y lo he dicho en otras charlas, esto no es París, no puede estar en París, esto no es Londres, esto tampoco es Roma, podía ser Nápoles, pero tampoco es Nápoles, por supuesto no es la Italia del Norte, esto realmente es España. Esta elegancia, esta mezcla en cierta manera oriental, este disfrute de la luz y de la vida, solo puede ser español. Al lado tenemos una casa nueva, quizá ha actuado con una cierta dureza, recuperando la escala de baja y primera. Y bueno, no dejan ver, pero es una casa que ha tratado de jugar con los huecos para crear una escala más amable. Y al lado tenemos otra casa que ahora vamos a ver, fijaros qué bonito portalón, mirar también los zócalos de granito, estas maravillosas molduras. Ya veis que ya empiezan a tener molduras poderosas y esta es una casa de Enrique Ford de 1900, que era para el Ministerio de Defensa. Y claramente parece que es una casa pensada para pisos, ¿no? Fijaros que se nota ya que es 1900, pues ya esta rejería casi es modernista, como veis. Está flotando, o sea, no toca la parte inferior, eso ya siempre nos habla ya del cambio de siglo. Luego las grandes ménsulas, muy poderosas, muy exageradas, y como el hueco va perdiendo decoración en los laterales. Aquí en este caso ha ido a un dibujo de sillería, bueno, que es una casa que queda elegantísima. Otro dato también de esa época, que es la unión de varios balcones. Se está perdiendo la individualidad del balcón madrileño, pero es una casa muy bonita. Fijaros, el mirador se nota ya que es un mirador más moderno, casi modernista. Fijaros, empieza a ser ya un mirador muy abstracto que ha unido todos los pisos, cosa que no pasaba nunca en los miradores del siglo XIX. Bueno, es una casa, fijaros las ménsulas, todo indica ya que estamos ya en el cambio de siglo. Pero es una casa fascinante, como veis. Mirad qué bonito, a pesar de haber sido roto el zócalo, qué bonito, qué elegante todo este conjunto. Claro, cuando vemos esto y vemos la arquitectura moderna de los 60, nos damos cuenta cuánto se ha perdido. Se ha perdido toda esta delicadeza, se ha perdido todos estos matices, se ha perdido la manera de dibujar, se han perdido los oficios, se ha perdido la artesanía. Realmente se perdió muchísimo. Todo esto se perdió con la Primera Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial, para conducirnos a un mundo mucho más duro, mucho más abstracto. Bueno, ahí quería mostraros esa casa, para que veáis que el arquitecto, bueno, ha tratado de jugar con, con todos estos elementos para ser más amable, pero es un poco extraño, en el barrio de Salamanca nunca el granito subía por las fachadas, sino que siempre el granito se quedaba abajo, y luego ya eran elementos de revestimiento, estucos, ladrillo, pero era mucho más delicado. Y si volvemos ahora al otro lado, ya os acordáis que hablábamos de este edificio clásico
nuestros maravillosos zócalos, fijaros qué zócalo tan bonito, y con los balcones que decíamos. Y pasamos ya a la casa del al lado, que es una casa curiosa. Fijaros que ya la barandilla habla de 1900, ya casi es una barandilla modernista. Los grandes ménsulas, bueno, las acacias no nos dejan ver una casa muy, muy, muy francesa, con sus balcones corridos. Siempre que veáis estos balcones que se abomban, es un tema muy francés y siempre es ya en finales del 19, 1900 ya. Y aquí aparece, fijaros, dentro de esta maravillosa urbanización, que ha respetado todas las acacias, incluso ha colocado las que faltaban. Bueno, me parece que ha sido muy, muy delicada. Aparece una pieza, de nuevo con su gran vuelo, que es una casa muy interesante. Fijaros que efectivamente contrasta muchísimo con esta arquitectura, con esa época ya pasada de la Belle Époque. Aquí tenemos las nuevas farolas de la urbanización, que me parecen también muy bonitas. Aquí, bueno, ha sido transformada esta planta baja, quizá no con mucha suerte, pero quería mostraros, fijaros, no sé si es un edificio de oficinas, si es un edificio de viviendas, pero el hecho de que tampoco sé si en origen eran terrazas abiertas o eran oficinas, pero me encantan al final estas carpinterías de aluminio de estos años que eran muy muy bonitas, eran carpinterías muy sencillas pero de una gran finura. Si las comparamos con las nuevas carpinterías de aluminio, realmente el resultado es descorazonador, porque fijaros la belleza que tenía toda esta secuencia, en contraste, esta ligereza, en contraste con el antepecho, cuando lo sustituimos por estas nuevas carpinterías. Entonces, como veis, es una casa toda realmente de vidrio, pero que con este elemento que tiene de antepecho, con la aparición de los forjados, al final logra, y sobre todo con ese gran alero, pues es una casa que logra estar muy contenida. No sé, tiene algo especial esta casa. El vuelo este tan poderoso, el juego para la entrada, tiene cosas muy bonitas esta casa. No sé de qué arquitecto es. Estas celosías las vimos en la calle Velázquez, ¿recordáis? En un gran edificio. Pero bueno, me pareció interesante y quería mostraroslo. Y aquí, esta urbanización tan fantástica. Fijaros, aquí estamos ya con este edificio, que os muestro. Es muy ordenado, muy, muy bien organizado. El callejón y otro magnífico edificio. Bueno, aquí tenéis un poco. No se ve muy bien el alero, pero bueno, me parece interesante esta casa toda de vidrio. Y aquí vemos otra maravillosa casa madrileña con esta actitud de balcón corrido, lo cual ya indica hace que nos acercamos al cambio de siglo. Fijaros qué maravilloso detalle, la moldura que se interrumpe ante el hueco. Bueno, estos arquitectos estaban plagados de delicadezas. Es más, vemos cada vez más delicadezas conforme nos vamos acercando al fin de siglo y hacia 1900. Porque quizás los anteriores arquitectos eran estupendos, pero no les preocupaba tanto estas finuras que van a ser típicas de la Belle Époque. Bueno, las puertas, fijaros en los números, que bien expresan la época. En este caso está flanqueado por unas pilastras, balcón corrido. La casa también tiene unos tonos muy serios, muy elegantes. Y, por supuesto, el ladrillo madrileño aplantillado. Otra gran casa, como veis. Fantástica. Aquí realmente la vivienda interior nunca se siente desvalida. Ahí el ritmo es tan bonito que la gran escala es algo fantástico, que también se perderá con el movimiento moderno. Y aquí tenemos otra casita también un tanto ecléctica, como veis, con huecos ya más anchos, en lo que son miradores, con arcos, bueno, una casa. Y fijaros, me hace gracia que ha sido restaurada, esto es ya fecha del año 22, ha sido restaurada recuperando en parte la descomposición de la sillería que tenía la casa. ¿Veis? Ha sido restaurada. Pero bueno, como veis, es una casa un tanto ecléctica con estos ya miradores macizos, elementos verticales. Todo lo que viene un poco del mundo centroeuropeo tiene una composición vertical que es un poco extraña en el mundo español. Y aquí quería mostraros que había una farmacia pues hecha con mucho cariño, ya lo veis, con un maravilloso granito, quizá un tanto exagerado,
con esta pieza de acero. Y no sé, es verdad que ha quedado muy bien la restauración, pero a veces da pena que se pierdan elementos así, que estaban hechos de esta manera, con un lujo de materiales. Aquí tenéis la casita esta. Y aquí os quería mostraros que aquí aparece un fresno, que el fresno es un árbol muy difícil para la ciudad porque es un tanto anárquico y que es curioso porque se plantó. A veces los jardineros, como plantaban arbolitos muy pequeños, se confundían o les engañaban y les vendían acacia o fresno por acacia. Pero este parece más antiguo que los demás. No sé, quizás sea de los árboles antiguos de la calle. Y asombra cómo domina esta esquina frente a las acacias. Aquí es lo que hemos visto antes. Y ahora seguimos con otra casita también que no sabemos bien cómo clasificarla, más humilde en sus huecos, elementos muy bonitos. Fijaros el detalle del portal con ese gran número, que tiene muchos elementos que se van acercando al Art Déco en la geometría de los barrotes. Fijaros, este hueco ya es un hueco años 20, casi años 30 ya. Entonces es una casa que está como a caballo en distintas estéticas, ¿no? Por un lado, la estética aún de las contraventanas, del hueco vertical, del balcón, con elementos decorativos. Y fijaros la simplificación ya de la moldura. ¿Veis qué precioso zócalo tan puro, donde ya ninguna moldura, solo el dibujo del hueco con unos barrotes ya muy cercanos a los años 20? Es una casa que está tendiendo hacia la abstracción y se nota en la planta superior. Y llegamos a otra casa muy interesante. Aquí me tenéis que perdonar porque muchos diréis, esta casa es horrible. Pues yo lo que quiero demostraros con estas charlas es que uno puede disfrutar si sabe ver con otros ojos las distintas arquitecturas. Fijaros el esfuerzo que se ha tomado el arquitecto para lograr esta maravillosa entrada, renunciando a locales comerciales, incorporando el mundo del garaje con el mundo del portal. Bueno, fantástico. Fijaros cómo arropa, cómo aparece uno de los grandes pilares de la casa. Fantástico. Y ahora fijaros que es una casa que en origen, creo yo, era toda una terraza corrida y que ha sido poco a poco cerrada con carpinterías. Pero fijaros que es una casa que, a diferencia de otras casas que ensayan las terrazas, esta ha logrado tener una terraza muy, muy acogedora. ¿Cómo lo ha logrado? Primero con un antepecho. Esto es una lección para todos los arquitectos, que muchas veces desde el movimiento moderno se hacen terrazas que no se usan nunca, porque están expuestas a todas las miradas de los vecinos, porque no son acogedoras, porque no te incorporan al interior, porque son terrazas puramente estéticas. Pero esta no, fijaros, esta primero el antepecho que nos protege, luego esta jardinera, estos barrotes que nos vuelven a proteger, y luego un detalle muy bonito, cómo el techo baja para que la escala de la terraza sea más acogedora, para proteger más la terraza. Fijaros que muchas terrazas, su techo es el puro forjado del piso de arriba, y eso es indignante, cuando realmente necesita reducir la escala. Por eso, fijaros, esta casa, ahora decirme, sí, podéis decir, es una casa horrible. Ahora pensar si os gustaría vivir en una casa tan fascinante. Todo terraza, todo acogedora, la sensación que da de libertad, de diafanidad, fijaros. No me digáis que no os imagináis viviendo en una casa de espacios diáfanos, dando todo acristalado a una terraza que a la vez es una terraza que está totalmente incorporada al interior de la casa porque está muy protegida de las vistas exteriores. Me parece maravillosa, fantástica, de verdad. Casas así habría, sin ninguna duda, que tendrían que estar protegidas. Porque es el momento culminante de estos años en que todo lo bueno que había aportado la arquitectura moderna se estaba logrando. Esto va a desaparecer después, en parte con la democracia se volverá una arquitectura muy pobre, pretendiendo ser austera, pretendiendo ser tradicional. Pero este es el momento culminante de estos años en que, ¿por qué no?, había que mostrar el lujo, la riqueza, la posibilidad de disfrutar de la vida y de disfrutar de lo que permitía el hormigón, que eran espacios diáfanos, grandes vuelos, grandes terrazas, grandes cristales. Fantástica, me parece una casa fantástica. Una maravilla. No sé qué arquitecto será, pero fantástico. También es verdad que ha tenido suerte en parte con los locales de gran escala que se han colocado en él. Y pasamos a otra, que es, en cierta manera, un paso intermedio antes de llegar a esta otra arquitectura. Fijaros, es una arquitectura muy,
muy violenta, muy rotunda, es en lo que ya se está transformando en los años 20 y 30, lo que yo llamo arquitectura épica, y que en España seguirá luego después de la guerra. Fijaros qué dignidad en el zócalo tan violento, con la pieza formando el dintel, las dovelas del dintel, la austeridad ya de la decoración, muy austera. Fijaros los huecos que son modernísimos, son larguísimos, con esa barandilla casi art déco. Es fascinante. Mirar también el número. Está hablando de una época ya que se diría militar, de una época violenta, de una época de grandes ideales en confrontación. Ya nada que ver con la Belle Époque. Es lo que se llama clasicismo moderno, art déco, arquitectura épica de los años 30, aunque puede ser posterior, porque en España continuó. Fijaros ya el mirador, que ya se ha incorporado totalmente al espacio interior de la casa. Este gesto tan violento de el eje que pesa sobre el eje de la fachada, los huecos horizontales enmarcados, como veis, por una gigantesca moldura. Bueno, es una casa muy, muy interesante. Es como si tuviera una secuencia en los pisos, va como si fuera evolucionando. Y fijaros que, bueno, esto nos asombra. La casa esa de grandes terrazas de hormigón, luego nos asombra que tiene un tejado tradicional de teja, cuando tendría que ser una casa con una piscina aquí arriba, ¿no? Esto nos llevamos a veces sorpresas así. Y esta es la que vemos tan violenta, tan rotunda. Fijaros qué bien organizada está, qué simetría perfecta. Se nota mucho en estas casas tan violentas de estos años lo bien organizadas que están. Y al lado pasamos a una, que lo veíamos en los tejados, fijaros, mucho más tímida, mucho más sencilla, casi mirar los números, casi modernistas. Mirad qué distinto el número del balcón, de la fachada. Y fijaros esta rejería muy, muy ingenua, muy ligera. Y la casita, con estos elementos ya de 1900, con balcones corridos. Una casita con menos pretensiones. Y qué gracioso cómo se está envolviendo, que esto es muy bonito, esto se da en algunas ciudades españolas, el envolver los locales con un revestimiento de madera, bueno, los hace al final muy, muy acogedoras. Como veis, una casita con elementos que la han alterado luego de pequeñita escala. Fijaros la violencia que tiene esta casa de al lado y la preciosidad de la casa anterior. Y ahora llegamos a la siguiente manzana y nos llevamos esta maravillosa sorpresa. Sí, uno lo ve y dice, bueno, esto es un búnker, esto es un ovni, esto no tiene nada que ver con el barrio, y tenéis razón, es así. Pero a la vez, no me digáis que no es emocionante encontrarse con un arquitecto que está experimentando tanto. No solo en los materiales, este maravilloso mármol con esas curvaturas, con lo costoso que es tallar en las piedras con estas curvaturas. Fijaros qué huecos tan maravillosos, tan amplios. Este elemento empieza que vuela para insinuar que acaba la fachada y luego esta increíble alcazaba de mármol. Es como un torreón, como un palacio árabe. Es enigmático este edificio. Por un lado alguien dice, es absurdo, o sea, perder todo esto sin fachadas, sin ventanas, como si no hicieran falta la luz en estas calles estrechas del barrio de Salamanca. Pero fijaos el hecho del jardín superior, es como una alcazaba árabe, con un palacio de mármol. Fijaros que estos elementos verticales tan violentos, no sé cómo el promotor le dejó hacer estas habitaciones, no sé qué habrá aquí, pero no necesita hueco. Fijaros, cualquier casa del barrio Salamanca, todo son ventanas, balcones para tomar la luz. Está mostrando también una diferencia de usos, no sé si aquí está insinuando que ahí son duples, no lo sé. Pero me parece, cuando uno va por estos barrios se encuentra esto, dice, pues bueno, me parece fascinante. Digo, chapó para el arquitecto que se ha atrevido a hacer esto, aunque choque un poco con el barrio. Pero hay tanto cariño puesto aquí, tanta evocación, tantos sueños. Es una arquitectura maravillosa. También es verdad que en estos años 70, finales de los 70 ya, esta arquitectura desaparecerá. Como he dicho, con la democracia entra otra generación de arquitectos, realmente mucho peores que los arquitectos anteriores. Hay la tendencia, vienen las crisis, con la democracia vienen las crisis económicas y la arquitectura vuelve a
en parte influida por la tendencia, vuelve a valorar los cascos históricos, quiere dialogar con el entorno. Bueno, al final una arquitectura de muchísima peor calidad, de mucha más pobreza, de mucho menos ideales, y acabó la época gloriosa de la arquitectura española, que para mí acaba en el año 75, por así decir. Vamos, finales de los 70. Y este sería como otro, cuando vimos en la Belle Époque ese canto de cisne de la Belle Époque, porque va a acabar con la Primera Guerra Mundial, este también es un canto de cisne de esta época gloriosa de la arquitectura española, que fueron los 60 y los 70. En fin, otro edificio que tendría que estar considerado un monumento. De verdad, monumento nacional. Fijaros qué maravilloso mármol. Es un sueño de un palacio árabe. Fijaros que es que encontrarse una alcazaba de mármol en mitad del barrio de Salamanca. Y fijaros, claro, me llevé la sorpresa al ver el techo. ¿Cómo no? Tiene una piscina. Es realmente asombroso. Es disfrutar de la vida, ¿por qué no? Claro que sí. Y fijaros que al final, al ser blanco, bueno, el contraste es mucho menor que esos edificios brutalistas que vamos encontrando en el barrio de Salamanca con ese ladrillo marrón oscuro, que hacen realmente mucho daño. Al ser blanco, en cierta manera, es suave, es delicado, es un mármol muy suave. Bueno, fantástico, me parece fantástico. Y pienso si es de este arquitecto. Esta es la Fundación Mars, que, como veis, está en la calle Padilla. Un edificio que me parece maravilloso, fascinante, que es un edificio del año 75 y que es un arquitecto, José Luis Picardo. Pienso si será del mismo arquitecto, por el material, por la curvatura de las piezas. Bueno, si lo es ambos tendrían que ser considerados edificios protegidos, que son maravillosos. Y al lado tenemos otro edificio también muy interesante que nos demuestra cómo esta arquitectura del ladrillo rojo que aparece en los 50 y en los 60 con Gutiérrez Soto tenía una serie de valores enormes, pero es una arquitectura pensada para un tipo de urbanización diferente al barrio de Salamanca. Está pensada para grandes avenidas, para espacios surrealistas, para espacios metafísicos, porque ella nace en ese Mediterráneo eterno en que nace toda la arquitectura metafísica y surrealista. Por eso siempre chocará en el barrio de Salamanca esta arquitectura. Bueno, fijaros qué precioso zócalo articulado. Mirar qué aparejo del ladrillo rehundido en la junta, con sogas y tizones, maravilloso. Probablemente estamos detrás de alguno de los grandes maestros, como puede ser Gutiérrez Soto, Aguinaga, estos grandes maestros. Fijaros qué bonito el portal, con el cerco de granito. Fantástica, es una casa fantástica, pero que efectivamente es una escala que en el barrio de Salamanca rompe mucho, porque esta está pensada para una gran avenida, para un gran paisaje. Fijaros que tiene muchos detalles muy bonitos, la inclinación en el vuelo. No sabemos cuál fue la carpintería original de la casa, el contraste blanco-ladrillo. Fijaros que aquí la famosa pieza blanca que normalmente rodea el hueco aquí, el ladrillo en cierta manera está cobrando más protagonismo. Bueno, es una casa muy interesante. Y aquí llegamos a otra casa. Fijaros con estos grandes miradores ya incorporados al espacio interior. Esta es una arquitectura de los años 20 que, como veis, está tendiendo hacia un mundo más, de cierta manera, más español. Suele coincidir con la época de Primo de Rivera, que se buscó hacer una arquitectura más hispana, con las galerías superiores, pero a la vez, como veis, ya es muy moderna. Fijaros los huecos, la utilización de las persianas. Y es una pena que no veamos, al final es como un gran palacete. Y veremos que hay mucha arquitectura de Secundino Zuazo que va por estos derroteros en estos años. Enfrente tenemos este edificio, fijaros también qué zócalo tan fantástico, y que es de los mismos años, ya veis, con estas galerías, y este es de 1920, del arquitecto Antonio Rubio. Son los años 20, pero está buscando elementos ya de la arquitectura popular española, los grandes aleros, las galerías de arquillos, las columnas. Es decir, en los años 20 se está produciendo, por un lado, la marcha hacia una arquitectura llamada regionalista y a la vez hacia una arquitectura más abstracta, art déco, que va a conducir a un clasicismo de los años 30. Pero veis, este es muy típico de este momento, donde aparecen pequeñas columnatas. Es una arquitectura fantástica, que busca elementos regionales, buscando resultar las glorias hispanas. La época en que se hacen tantos comedores y tantos muebles
con los yelmos renacentistas españoles, con esas tallas. Fue un intento de volver al mundo tradicional, y lo vemos, se parece mucho a la casa anterior. Es Facundino Zuazo, que es considerado un precursor del racionalismo, se movió mucho en este movimiento. Y fijaros este chaflán, un poco a la vez muy moderno y a la vez un tanto tímido, en que choca, bueno, ha sido muy alterado, ya se ve. Pero fijaos que la galería es muy bonita, la galería superior de este arquitecto, que como os he dicho es del año 1920. Fijaos qué bonito este hueco. ¿Recordáis que veíamos en la primera lección de Serrano había un gran edificio hacia la mitad de Serrano, frente al Museo Arqueológico Nacional, que también hablaba de este mundo neohispano con sus galerías, sus arquerías? Ya se cruza. Enfrente tenemos esta casita que es de esta época. Da la impresión que aquí ha habido una transformación. Recuerda mucho esa casa que vimos en Goya, cruce con Velázquez, creo que era, príncipe de Vergara, que era de Secundino Zuazo, pero que había actuado sobre una casa anterior. Aquí fijaros que la barandilla está hablando de una casa anterior y sin embargo toda esta transformación más clásica pues puede ser perfectamente ya de los años 30. ¿Veis? Esta barandilla aparentemente es anterior. Mirad qué bonito el detalle del zócalo. Y sin embargo parece como si hubiera habido una transformación en una casa clásica, mismo que había hecho Zuazo en esa casa que digo de calle Goya. Y esta arquitectura muchas veces tenemos la duda de si es una arquitectura hecha después de la guerra o si es una arquitectura anterior. Yo diría que por la decoración, etcétera, los balcones que hemos visto, pues es una arquitectura quizá anterior, pero me puedo equivocar. Y esta tiene mucho que ver con el movimiento que se llamó el noucentismo, que era la búsqueda de una mediterraneidad serena, quieta, clásica, que tiene mucho que ver con la arquitectura que luego fue la arquitectura llamada metafísica. Es una arquitectura de una enorme serenidad. Si os fijáis en la barandilla, esta barandilla claramente es anterior a la guerra, que es casi art déco. Por lo tanto, esta casa puede ser del año veintitantos, como era esa de Zuazo de Goya, que era el año 26. Y al lado tenemos otro magnífico ejemplo de cómo fue evolucionando la arquitectura en estos años 20. Aquí ya con una mayor rotundidad. Fijaros el zócalo tan violento, fijaros la rejería de la puerta tan preciosa, con ese zigzag de diagonales, y la austeridad que va cobrando ya estos viejos tribunas de la Belle Époque, como ahora se están haciendo, los balaustres se están haciendo como cilindros. Todo esto conduce a una arquitectura muy austera, muy espartana, que en el fondo coincide con todos estos arquitectos y todos los movimientos que estaban apostando ya tras la época de la Revolución Rusa, de los movimientos sociales que estaban por Europa, a un mundo de orden, de poner disciplina, poner orden. Es lo que conducirá a ese clasicismo moderno, conducirá también al art déco y en parte también al racionalismo. Fijaros la barandilla qué bonita es, los huecos qué modernos son, y veis, está quedando, de la Belle Époque está quedando todo, pero con una austeridad tremenda, con una fuerza tremenda. Es decir, se está pasando de la Belle Époque femenina a una época claramente masculina, mucho más violenta, más dura, y que para muchos, en mi opinión también, está anunciando la guerra mundial. Y la guerra de España también. A mí dicen, no, exageras un poco. Bueno, para mí siempre estas miradas, la mirada que tiene la arquitectura de las fachadas son como rostros, con sus ojos, su boca. Esas miradas son ya las miradas de un guerrero, son ya las miradas de un soldado. Fijaros el gesto cada vez más violento de los torreones, el vuelo final que en la Belle Époque era una sinfonía de continuidad, empieza a ser ya un vuelo, no digo prefascista, pero casi un gran vuelo de tribuna. Bueno, es una época, yo lo llamo época épica de la arquitectura, los años 20-30. Tenemos este pequeñito edificio y aquí tenemos otro ejemplo de a qué condujo todo eso. Este ya sería una arquitectura probablemente que ya es de 1930, ya muy cercana ya al racionalismo, pero con muchos elementos de lo que hemos visto antes. Fijaros que podría ser también un edificio art déco, con estos vuelos. Fijaros que el vuelo ya es más bien un plano que quiere volar. O sea, ya no le importa ser un balcón, lo que es como un plano que sale de la fachada. Y luego está esto muy típico también de Gutiérrez Soto, este juego de ladrillo, pero aquí los huecos son muy tímidos, extraña.
y este torreón central. ¿Cómo llamamos a esta arquitectura? Se le suele llamar racionalismo o prerracionalismo, a otros le llaman Art Deco, otros hablan de un inicio de un clasicismo moderno. Es una arquitectura muy, muy fuerte. ¿Recordáis esa casa de la calle Velázquez de Gutiérrez Soto? Una casa maravillosa que usaba lo mismo, estos materiales. Ya no tenía balcones, sí que tenía estos balcones y tenía un gran balcón en lo alto. Una casa fantástica que en general es considerada racionalista, Art Deco. Mirar la barandilla, esta barandilla podría ser considerada Art Deco racionalista, según como lo veamos. Pero como veis ha cambiado ya el panorama. La Belle Époque, que la tenemos aquí al lado, fijaros poco a poco cómo ha ido cambiando en muy pocos años, porque estos edificios son de 1910, es ahí de los Terreros, y aquí estamos hablando de 1930, han pasado solo 20 años, que es una arquitectura no es nada, y el cambio poco a poco ha sido ya radical. Este era un mundo feliz, una sociedad que disfrutaba de la vida, y el otro es un mundo que se dirige hacia un enfrentamiento violento de ideologías. Aquí la vemos, aquí vemos esta otra también. Fijaros esta lo que ha avanzado sobre el patio. Esto es muy típico de estos años 20, que avanzan mucho sobre los patios. Hubo una permisividad en el Ayuntamiento de Madrid, porque todos habían respetado unas alineaciones, menos de repente se permite que la casa ocupe hasta el límite, por así decir, exceptuando los 2-3 metros de luces, y se permite que ocupe todo el patio, con lo cual anula la vida de muchas viviendas interiores. Y aquí ya acabamos con esta manzana. Aquí tenemos esta arquitectura pues que tiene interés, pero que es ya una arquitectura que por material, por los gestos, pues no va acorde con un barrio tan como es el barrio de Salamanca. Es una arquitectura casi ya de residencial de pequeña escala, tiene elementos bonitos como el azulejo, la madera, el juego del ladrillo, pero en cierta manera creemos que, fijaros, el ladrillo ya con el mortero a ras, pues es una manera muy pobre de colocar el ladrillo en un barrio de Salamanca que siempre había colocado ladrillos aplantillados, son los 60 ladrillos con la junta rehundida. Y al lado tenemos una casita, casi no la dejan ver las acacias, de esta época del clasicismo tan austero, que puede ser desde los años 30 hasta los años 40, que es una casita que apenas se ve, es diáfana. Y al lado tenemos otro edificio de 6 de los Terreros, de esta Belle Époque de 1910, también época maravillosa para Europa, pero que culminó en la Guerra Mundial. Sus grandes torreones que han sido por visto transformados, y fijaros las carpinterías tan bonitas que tenía toda esta arquitectura. Y aquí la tenéis, fijaros, esta es la que acabamos de ver, enfrente tiene otra del mismo arquitecto. Esta es misteriosa pieza de ese clasicismo surrealista, tan austero que no sabemos, a veces roza casi la carencia de objetivos, y esta es la casita que hemos visto de ladrillo. Y muchas gracias.